Buenas, buenas, ¿qué tal, queridos podcast videntes? Tenemos aquí a nuestra tradicional recua de inútiles que nos colaboran cada 8 días. ¿Dónde? Maudi, Raulito y Jaimito. ¿Qué tal? Buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Unos más inútiles que otros. No vamos a hacer el ranking en este momento porque sería una pelea dura. Sí, sí, Creo total. que empatamos en el tope. Lo que pasa es que hemos tenido niveles de inutilidad distinta en la vida. Entonces, Claro. cada uno ha pasado. Si hiciéramos una foto hoy sería una cosa, pero ya de ahí para atrás podríamos. No, y uno es Benny inútil. seguramente nos gana. Benny seguramente nos gana en algún momento de su vida. Estoy seguro que históricamente, Sí, sí, total. Lejos. Total. No, y además hay temas en los que uno es más inútil que en otros. Entonces, hay algunos aspectos en los que uno barre con el que le pongan. Yo, por ejemplo, no sé sí, dónde queda la definitivamente. cocina de mi casa. No tengo ni idea dónde queda. No lo has esa encontrado todavía. No, me toca poner Waze cada que me mandan por algo. Como mi papá que lo dejaban solo y se moría de hambre. Pero la mayoría de papás de esa época. Total, afortunadamente existe Rappi, si no, Si no, a vos te pasaba también lo mismo. total. Tenés que cortar ahí, Jaime, la Bueno, promoción. también importante hacerle hoy al uniforme de Benny, que está con el mismo uniforme de la Education First del Tour de Total. Francia, que es, o sea, es una cosa de Que se loco. nos viene. Confirmado, Sí, Rigoberto, pues. Empieza el viernes, va Rigoberto, confirmado. Total. No vamos a ganar este año, pero bueno, pero algo haremos. Bueno, Señores, ¿de qué venimos vamos a hoy hablar hoy? con una película que me parece de lo más filosófica y sabrosonga posible, que es El Día de la Marmota. O el hechizo del tiempo. ¿Cómo se llamó en Colombia, verdad? El día de la no, el hechizo del No, tiempo. hechizo del tiempo. El hechizo del tiempo se llamó. Y seguramente en España se llamó Dos ladrones de camino Locos a- con suerte. Sí. En problemas. Sí, tal cual. Las monjas divertidas. Sí. No, el de nosotros fue el más diferente. El de España sí fue así, Argentina también. En Pero el Hispanoamérica, día de la marmota es traducido tal cual. Esa es la literal. mejor traducción, sí. Sí, Sí. sí, tal cual. Una Además, porque película la que traducción está existe. entre las 10 mejores o sea, pues un ranking que tienen de las que tienen que ver con la parte como de ficción, pero pues de ficción en el tiempo. O sea, no la tienen ni siquiera como comedia, entre las de comedia también está entre las mejores y tiene su punto en el Hall de la Fama, pero no como en las de los bucles en el tiempo. A mí es la primera en la categoría películas que no tienen pinta de ser la gran cosa, pero son la gran cosa. Exacto, ¿no? Y no es no es la gran cosa, o sea, visualmente, pero es muy divertida. No, O y sea, uno como esta que la película ve y es no un cree. guión. Es guión. De Sí, hecho, sí. ganó BAFTA. Ganó BAFTA mejor guión. guión en BAFTA. Es el único premio que tiene. Tiene una nominación también por guión en otro punto y ya. Y el guionista y el director, que fueron los dos que trabajaron en el guión, sí estaban como relativamente ofendidos, y Bill Murray también, porque decían que realmente era muy buen guión. Sí, es Pero que la es que película las como que películas- fue vendida como Sí. una comediecita suave. Y uno se ponía a Pero analizarla se y- pelearon entre los tres también al hacer el guión. Y no se pudieron poner de acuerdo tampoco. Se pelearon entre los tres, es Bill Murray y Ramis, o sea, que es nuestro amigo Harold también Ramis. de Cazafantasmas. No se hablaron en 20 años. Y solamente hasta que este man estaba allá en el lecho de muerte, Ramis, le cae allá a Bill Murray, le hace... A echarle en cara todo lo que le tenía No, que no, no, decir no, para que ya no le un peleara. poquito, Ah. todos dos con un poco de remordimiento. a dejarle claro quién tenía la razón. Llegó a desconectarle el suero, ¿sí o no? Le cortó el A suero con una pisarle el suero. Oiga, espera un momentico. Finalmente hacen las paces. Caso aparte, Ramis, gran director, o sea, gran director primero porque además él no es solamente el director de Los Cazafantasmas, sino que es como el George Lucas de Los Cazafantasmas. Él ha estado detrás de todo el concepto de Los Cazafantasmas y tiene esa gran película y tiene otra que es basura absoluta. No, hay una que me encanta. Ojalá no sea ¿Cuál? la misma que vas a decir. La del diablo. Al La del con diablo, el a mí me diablo. gusta. No, a mí Eso me es. gusta. A mí me Es Pero parece- no se dejen de hablar 20 años pues. No, la del diablo No, es no. buena. Ella, Es muy es que buena. solamente por verla a ella nomás, ¿no? No, pero Bueno. pasa con el diablo pasa lo mismo que con esta, que es No, una no, pendejadita, pero vos te deja pensando.
Sí, No, y también sí. tiene tiros buenos, la sudada del man, Sí, el man todos actúa los- muy bien. Sí, el man actúa muy bien. Y ella, Y para mí ella es ella es inmejorable. inmejorable. Yo con ella tengo un sentimiento muy extraño porque me parece la vieja más buena del mundo y la mejor pareja posible potencial en la historia de la humanidad, pero nuestro amigo Hugh Grant, Sí, Hugh casado Grant. con ella, sale a la calle y busca una prostituta la más fea posible. Que ese es el fenómeno Hugh Grant. Es el Sí. fenómeno Hugh Grant. O sea, que usted tiene langosta en la casa y se sale va a ir a sobrados comer afuera, en la calle. corrientazo. Pero sí, Ahí Hugh es, Grant, no, pero pues, ahí es donde te muestra que es que muéstrame una mujer buena y le mostraría a un esposo que no se la aguanta. o sea, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje entonces a Hugh Grant y a Piqué en ese mismo sentido, decirles, por favor, señores, no con Shakira y Sí, con sí, sí, deje Elizabeth así. Hurley en la casa, No, por a mí, Dios. yo de Piqué lo que me extraña es lo infantil de la situación. O sea, que el man tenga otras, pues bueno, dicen que hay hombres que también lo hacen, además de Piqué. Pero lo que me No, parece gracioso es, dicen, no. lo que me parece gracioso es que el man se le volaba como cuando las mujeres de 13 o 14 años se van a volar para una fiesta y ponen cobijas en la cama para que la mamá entre y mire. Pues que el man hacía unas triquiñuelas tremendas para volarse y que no lo pillaran. Eso es lo que me parece gracioso. Bueno, pues, Además que no se eso puede habla que olvidar. no dormían juntitos. Además que uno nunca puede olvidar la imagen de Piqué con Zlatan, por ahí no se acuerdan, recostados en Ah, un sí, carro. claro. Pues, a Muy ver, amorosos el uno con el sí, otro. poquito amorosos, total. Pero bueno, Oiga, volviendo a nuestro tema. Con volviendo, nuestra entonces, película. hablamos pues de este director que es muy bueno, que les digo pues que tiene ese tema de la saga de los cazafantasmas que es muy importante y tiene como ese actor que es a Bill Murray, que es la mitad de la película, obviamente. Sí, muy bien. Él es impresionante, así como en los cazafantasmas y en todo lo que hace Bill Murray, porque Bill Murray es Que siempre es Bill Murray. Sí. Que el rango que tiene es... como Tom Cruise, como Tom Hanks. Que Sí, es también la era uno actuada de de los Tom Hanks. nominados a ser, o sea, fue nominado antes que él para ser el actor y le tocó rechazarlo porque estaba haciendo otra película. Y el Fue la otro época de fue- Filadelfia, ¿no? ¿Cómo? Filadelfia. Esto es Posiblemente. 93, Y esto es 93. sí, Sí. 93, Sí, es por la misma ese época. coincide. Y Michael Keaton dice que no entendió el guión. Bueno, y caso aparte también Andy McDowell, que es ¿Cómo no absolutamente hermoso. enamorarse Muy de Andy linda, muy McDowell linda. en esta película? No, es que es impresionante la sonrisa, como la actuación de ella. La otra vez estábamos hablando de que ella tiene una super actuación en otra película que también es de muy de bajo perfil, que se llama Hudson Hawk, El halcón anda suelto, con Bruce Willis. Que es una Y ella, maravilla. y ella es la protagonista y la película es una maravilla, porque Andy McDowell tampoco es que sea una gran actriz, digámoslo, en muchos, o que tenga una gran carrera, pero las películas que tiene son muy bien escogidas y esta es una de ellas, pues para mí me parece ella también muy importante. A mí ella se me parece muchísimo a María Elizabeth Mastrantonio. ¿Te acordás de que? Tener razón. No sé No por la he qué Sí, se sí, me visto. hace sí. como que fueran hermanitas. Que Mastrantonio es la personaje femenina principal de, ¿cómo es que llama esta película? La de Cameron, que bajan al fondo del mar, el abismo. El abismo, el Ujú. abismo. Buena, muy Sigue buena. teniendo el pelo Muy un buena. poquito más canoso, pero igual al de los 80. Sigue siendo la hoy. misma melena. Tal cual. Sí, en esos días estábamos hablando Desordenada. de una serie por ahí que hay en Netflix donde ella actúa. Bueno, Benny, contanos pues un resumencito de la peli, pero no lo repitas mucho porque entonces nos quedamos en ese bucle. Nos quedamos en el resumen. Sí. Bueno, ocurre que nuestro amigo Bill Murray es el protagonista y desde el principio nosotros vemos que es un huraño presentador de pronósticos del tiempo en un noticiero. Un patán. Es un patán, es una tarmán. Se la lleva mal con todo el mundo, el tipo es una porquería, pero los compañeros son tan buenas personas que como que lo perdonan, pues como que no les Se lo aguanta. molesta y le siguen insistiendo. Una Entonces diva. el man tiene que ir a cubrir en vivo el Día de la Marmota a este pueblo, ¿cómo es que es? Poñatán, Pancoahuaytán, una Es cosa así. impresionante cómo se dice. Punxsutawney. Y ¿Dónde es eso? realmente grabado- Massachusetts. Realmente es Pensilvania. grabado. No, es en Filadelfia.
En En Filadelfia. Pensilvania. No, en Es Pensilvania. Sí. grabado Pensilvania. en Illinois. En Woodstock, pero se supone que pasa en Punxsutawney, que es donde tienen el Festival de la Marmota. Pero pasa como que en varios pueblos en Estados Unidos. Entiendo yo que este mismo tema lo tienen en varios pueblos Y en en Estados Canadá Unidos. también. En Canadá también lo Sí, tienen. pero originalmente es en este pueblo donde tienen el festival originalmente. Y en, Sí. en Que viene de Woodstock, que Alemania. fue, La tradición original viene de Alemania, entonces fueron unos inmigrantes alemanes en este pueblo, pero el animal original era el tejón. Y aquí lo hacen con marmota y solamente tiene un índice de acierto del 30%, la marmota. O sea que realmente es una Con tradición ese índice del traída de los 30%, pelos. mordió 3 Pero- veces a Bill Murray. Pero la tradición es que supuestamente la marmota dice si el verano va a ser más largo, El invierno. el invierno va a ser más largo o no. Ese es el tema. Eso es De todo. acuerdo a su sombra, de acuerdo a la sombra que genera. Así cuando es. sale. Bueno, entonces nos vemos el día en el que le dicen, bueno, ustedes tienen que ir a cubrir eso, y este man con esta pereza, ir a ese pueblito chiquitico, que no hay nada que hacer, que boba. Los otros del equipo, el camarógrafo, pues, y la pelada, muy querido, no, vamos y nos vamos a divertir y todo. Cuando llegan, uno se da cuenta que efectivamente es un pueblito chiquitico, donde no hay mucho por hacer, pero este man dice, bueno, madrugamos, hacemos la nota y nos devolvemos de una para Pittsburgh, creo que es que se devuelven. Sí. Sí. sí, Entonces el asunto es que este man va, hace la nota y uno ve el recorrido de todo el día. Cuando se despierta, lo que le dice la señora del hotel, el restaurante, el que se encuentra en el camino, bueno, todas cosas Un que compañero de aparentemente colegio, claro, un compañero un de colegio antiguo que vende compañero de seguros. colegio, insoportable. No, El es que compañero de es colegio, vendedor de Un Ned seguros. Flanders. Un Es Ned vendedor de Flanders. seguros. O sea, eso sí, es muy vendedor de difícil. seguros. Y lo coge de cliente, no se ven así como 30 años, ve, te dejo mi tarjeta, mira. Bueno, entonces uno ve todo el día, el man está harto de todas esas cosas cotidianas que uno de momento las ve como tonterías cotidianas de un día cualquiera. Se van a devolver y hay una tormenta de nieve, pues, fenomenal. Y les toca devolverse otra vez. Él ya había predicho esa tormenta de nieve cuando no, sopla él al había dicho inicio. que no iba a pasar. Sí, él O se sea, él- equivoca. Ah, él la Se equivoca. la sopló. Sí, Claro. él dijo, este frente de aquí lo va a hacer y no, se va a ir por allá y no va a pasar. Y mentiras. Entonces, ¿sabían ustedes que Illinois viene del francés? Originalmente es Illinois, Sí, como Detroit, que es Detroit. Bueno, mira tú. el caso entonces es que la tormenta de nieve es tan brava que les toca devolverse otra vez al mismo hotel, pero ellos dicen, bueno, ya es una noche más y madrugamos para Pittsburgh y se acabó este problema. Entonces se acuestan, bueno, listo, un día muy maluco, pero ya se acabó. Apenas empieza el nuevo día, 6 de la mañana, cambia el relojito y ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Otra vez lo mismo que le había pasado el día original. O sea, el día es como, hey, ¿qué es esto tan Él lo raro? que dice ahí es, no han cambiado o sea, siguen con la misma canción, se levanta y empieza a ver las mismas cosas y él se siente como si le estuvieran tomando el pelo. Sí, que es lo que le pasaría a cualquiera de nosotros. Pues, uno dice, A nosotros no nos pasaría, no nos tomarían el pelo. a A Mauro, ustedes, sí. a ustedes. A Mauro, nuestro peludo del grupo, sí. Bueno, el caso es que este man se va dando cuenta que es el mismo día que se repite y él busca por todas las maneras salir de ese día y no sale jamás. Se queda años en ese día repitiéndose. Dele y dele y dele y vuelve y aparece y vuelve y De aparece y hecho, o vuelve y sea, hay aparece. unos cálculos. Hay un cálculo que dice que tuvo que haber estado alrededor de 10 años. Hay otro que dice que tiene 34 años. O sea, hay un cálculo que hacen a partir de lo que él aprende, que es medicina, tocar el piano, lo de la escultura Esculturas de Del de hielo. hielo, hielo. las esculturas de hielo. Eso les daba como 10 años mínimo. Y hay otra que dice que es como 34 años. En el guión original aparece que eran 10.000 años. Y en la película realmente hay 38 días. Ese es el conteo en la película. Cada que ocurre algo pues, que muestran, Sí. muestran 38 días. Pero hay una cosa que es muy importante ahí, es que cuando él ya se harta de estar en esos días, en ese mismo día, entonces encuentran el suicidio como la manera de escapar y entonces empieza a suicidarse todos los días, a tirarse de la torre del reloj, a tirarse a un carro,
a meterse en la tina con un Una tostador, tostadora. con una tostadora, De y 4 inmediatamente, claro, entonces inmediatamente él se muere, vuelve y otra vez aparece a las 6 de la mañana del día del que estamos hablando. Y eso, ahí me parece que El 2 de febrero o 3 de esa, febrero. y ahí me parece que es como el cambio que él dice, en un momento dice, bueno, a ver, me mato, tampoco sirve, y entonces ¿ahora qué hago? Y ahí es que empieza a pasar pues la trama de la película. Sí, es muy interesante una cosa. Y es que el recorrido del man es... Una cosa. Pues hay una cosa particular que me llama mucho la atención y es que el arco del personaje es total. O sea, el man pasa de ser una Tarbán a darse cuenta que puede ser una Tarbán sin consecuencias. O sea, se vuelve más Atarbán todavía. Claro. Entonces pasa como Se por los cansa de 7 ser pecados. Atarbán. Se cansa de ser Atarbán. Se harta de ser Atarbán porque puede abusar de la gula, de la avaricia, La promiscuidad. Ya, hacer lo que roba, Todo. hace de todo. todo, se suicida. Y termina hartándose de todo eso, entonces empieza a ver un arco en él de, bueno, pues me va a tocar aprovechar el tiempo, entonces aprendo francés, aprendo a tocar el piano, le ayudo a la gente, en fin. Y bueno, ese es el arco del personaje. En cambio, la pelada no tiene arco ninguno, o sea, la pelada es como Beatriz para el Dante, que es como la inspiración total, porque es que la pelada no puede ser mejor. O sea, es un ser inocente, maravilloso, siempre benevolente. Pero sí y no, o sea, que es una, hay dos cosas que a mí la película nunca me llamó la atención, yo nunca la vi, a mí no me gusta el actor. Y la película siempre me Así es pareció que que iba a mata ser la cosa más problemático. O sea, ¿qué más, Álvaro qué siendo más? Álvaro. Sí, aburridora posible, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaron mucho de la película. Una es que Hay un usted arco en este necesita, personaje. usted necesita 10 años de todos los días hacerle la tarea a una mujer para que ella se enamore de usted. O sea, ni usted Sí. conociendo todo lo de ella, todos los días sabiendo exactamente todo. No, No, es usted que no hay nada que usted pueda hacer para que ella se enamore de usted. hay un punto muy bacano ahí de la ¿Cuántos película llevan de casados? que el man, hay un punto de la película que él empieza a conocerla para, para tratar de no cagarla. Entonces él lo muestran primero en un bar, lo muestra, o sea, lo va mostrando cómo va avanzando y ya uno dice, no, aquí fue. Cuando uno empieza a ver y empieza a retroceder, avanzar, avanzar, o sea, lo muestra que todo le va, pues simplemente cualquier cosa que hace le cambia todo y la pelada Pero no es que, reacciona como él espera. pero es que la vieja es tan difícil, tan difícil. O sea, el man no está tratando de enamorarla, él está tratando de acostarse con ella. Sí. Que es lo que hace con las otras dos que muestran en la película. Y él está tratando y le busca por todos los lados, le da poesía, le busca y ella no cae de ninguna manera. Ella no cambia en todos los 10, 20, 30 años de la película. Ella siempre es la misma persona porque ella no ha cambiado en el día. Y él tiene 10 años para tratar de conseguir algo con ella y no puede. Y no puede. Hasta que ya él dice, ¿sabe qué? No, ya deje así. Y ahí Pero es eso, donde ella, donde pero ya eso es lo aleccionador del punto, que es cuando exacto. ya él abandona todo intento, que ya funciona. O sea, cuando el man ya no está buscando nada, sino que ya dice, bueno, Pero es que No, mira que no es solo espere, eso. espere. Ahí hay una cosa que es súper importante en eso que ustedes están diciendo. Es cuando el tipo encuentra que no se va a acostar con ella, pero se enamoró de ella. Ese es el momento clave del asunto, porque él, mientras está buscando acostarse con ella, no le importa. La no pelada pasa no le nada, a ella no Y le él sigue importa, siendo una pero Tarbán. y él sigue siendo una Tarbán. Pero cuando él se enamora de ella, cambia inmediatamente y ahí sí logra lo que está pasando. Y es, digamos, el punto importante de la película. O sea, que lo que usted está diciendo es que lo idiotizó. No, Bueno, pero no. yo creo que lo difícil del cuento es el chiste que dice que uno para que no es difícil uno conquistar a una mujer. Usted tiene que ser esposo, hermano, amigo, padre, mecánico. El hombre tuvo que pasar 30 años aprendiendo cuánta cosa, aprender a ser un maestro del piano, a ser doctor, a una hacer el bien sin referencia, mirar a quién, para que ella lo pudiera voltear a ver porque considera. no era al que había antes. Pero Lo yo mejor creo de que todo es lo mejor de todo es que el man se le queda dormido el día que le tocaba. Por eso digo yo que lo importante ahí es el amor. Un paréntesis. ¿Quién es el camarógrafo?
¿Se acuerdan una actuación memorable del camarógrafo, no? Yo siento Sí, que no lo he ese es el de visto, mi pero- pobre angelito, pues, o sea, sale El en de muchos Loco por lados. Mary y el de Mi Pobre Angelito, claro. Sí, Es claro. el loco, el maniático de Loco por Mary, el que le Es el salen amigo, ampollas en la cara. el amigo de... ¿Cómo es que se llama el actor? No, no es Adam Sandler, no, el No, otro. no, no, ese es el de Pucha. la máscara. Sí, sí, sí. Ben Stiller, No, No fue Ben de Stiller. máscara, de la máscara No, es Jim no, Carrey. Jim es Carrey, no, Jim este es Ben Carrey. Stiller. Ah, Este no, es es Ben Ben Stiller, Ben Stiller. Stiller, perdón, sí, sí. Sí, que tiene un papelito pues aquí pues muy, muy pequeñito. Una cosa muy importante es lo que decimos, cuánto se demora ese man en aprender a tocar piano de la manera en que termina tocando, cuánto se demora en aprender de literatura francesa, seguramente no, no tanto, pero cuánto se demora también aprendiendo a hacer escultura en el hielo, que es la otra habilidad que él desarrolla pues para terminar haciendo la cara de ella y ahí sí derretirla del todo. Sí, Pues años. por eso, o sea, yo creo que hablan de 10 años, por lo menos, para poder llegar a ser un maestro en cualquiera de esas cosas. Pero ese tiempo no es lo importante, no es ahí cuánto se demoró en total, sino que él tuvo que pasar el arco del que habla Benny. Y ahí era donde yo creo que a Benny le gusta, una de las cosas que pensé mucho en lo de Benny es en el arco ese budista del que hablan, que se demora 10.000 años para pasar de un estado al siguiente. Y Que que es, pues, que eso es como lo que la película ha representado para mucha gente, es esa idea budista del cambio. y que eso es lo que decían en el guión inicialmente, 10.000 años. Sí, A mí porque hay es una una cosa, analogía de la reencarnación, pues. claro, total. Claro, todos los días. A mí hay una cosa, hablando pues de moralejas y de enseñanzas, que hay un tema, además pues yo hablo de esta película también en una conferencia y es la rutina. Cómo hacer que la rutina sea una cosa llevadera, porque hay cosas que uno hace todos los días cuando uno se mete pues a la ducha y sale de la ducha y después se echa el desodorante y después no se acuerda si se lo echó o no, que son como mecánicas en la vida, pero que este man le encuentra sentido a esa rutina haciendo cosas que lo apasionan a él o que lo apasionan para poder conquistarla a ella. Y entonces su rutina, que es de todos los días, que es peor que la nuestra porque es el mismo día Es durante exacto. 30 años, exacto, la logra hacer de una manera distinta, a pesar de que le pase lo mismo durante 24 horas, encontrarse al mismo man. Entonces, acuérdense que una vez lo saluda de una manera, otra vez lo saluda de otra, una vez le hace una cosa, otra vez le hace otra, y al final termina siendo eso, termina siendo una super persona, el man más querido por el pueblo. Y aquí sí le vamos a hacer todos los spoilers a todos los que no lo hayan visto, porque no se merecen tampoco que respetemos este spoilerazo. Sí, no, Pero vayan y veanlo y vuelven. sí, Sí, póngale pausa. pero el man termina siendo el tipo más querido del pueblo en un solo día, porque no es que él haya acumulado eso durante 30 años, sino No. que es en un solo día, el man se vuelve el tipo más conocido y Pero, más querido del pueblo. pero ahí es donde, y la segunda cosa que me impactó de la película, y es el poder de un día. O sea, y que nosotros todos vivimos yo muy particularmente, en una rutina que es todos los días lo mismo a la misma hora y el mismo Vaticanal. Sí. Pero si usted quiere aprender una cosa y todos los días le dedica una parte del día, y creo que eso fue lo que a mí más me gustó de la película, es eso, es qué tan poderoso es un día si usted lo acumula a lo largo del tiempo. Entonces, no piense que algo que se demora mucho, entonces nunca lo intenta, sino empiece hoy y siga todos los días haciéndolo. Y eso fue lo que a mí me ganó de esta película al final del día. ¿Te reconciliaste con ella, pues, Álvaro? Pues no, me enamoré de ella por eso. Pues es como Porque aprender sí, un idioma, que el primer día que uno va a recibir la primera clase uno dice, no, esto no voy a ser capaz de hablarlo sí, nunca. no. Pues, y porfiándole llega el momento en el que habla uno de corrido sin saber ni cuándo. Total, total. A mí la película tiene un encanto muy especial por eso, pero les iba a hacer una pregunta. A ustedes, este tipo de películas que hablan de viajes en el tiempo, ¿cuáles otras les gustan alrededor? Bueno, primero, para mí, toda película que hable de viajes en el tiempo, yo la tengo que ver. Apúntame. Sí. Es mi género top Ay, por excelencia. Hay viaje en el tiempo, play.
Así sea con Jean-Claude Van Damme. Sí, de Van Damme hay una buenísima, Claro, Policía del Tiempo, Time Cop, Policía del Tiempo. que es la Time única Cop, buena sí. para mí de Van Damme. Buenísima, Buena buenísima. no, No, pero yo es muy sí, disfrutable. esa idea tuya de que la película sea buena, no. No, Como no es una que buena estabas, película, pero es como muy la que estabas disfrutable. hablando ahora de Big Dazzle, no es una buena película. No, Al Diablo con el Diablo sí es una buena película. No, no Pues, es. Tiene sus puntos. No, Es una tiene película dos puntos divertida. muy interesantes. Sí, No es no, lo digamos mismo. que es una película Aparte que de vale eso. la pena ver. No digamos sí, que es una sí. buena película, es una película que vale la pena ser Es vista. Además, divertida, digamos. además que la dan mucho. La dan mucho por ahí en El los primer canaleando. caracol. Pero bueno, Bueno, pero de viajes respondiendo, en el tiempo. bueno, obviamente Volver al Futuro, pues que es la, Es que por no. antonomasia, la Master, reina del género. Master Pero of Pop. esta de Tom Cruise, como Que es Sí, exactamente el mismo The Edge of argumento. Tomorrow. The Edge of Tomorrow, Al filo ¿Cómo del fue que dijimos mañana. cómo dijimos que se llama en español? Dos locos con suerte. Sí, El filo del mañana, ¿no? Los pícaros. sí. Sí, Al filo del mañana, que es una película impresionante. Y el tema es este mismo. Esa sí es exactamente este mismo. Es el día de la marmota con pistolitas. Sí. Y el mismo tratamiento que le hizo Tom Cruise a la de La Momia, que cogió una película divertida, entretenida de ver así y la convirtió en una cosa enredadísima. Sí. Eso sí es una película mala, por ejemplo. La momia de Tom Cruise. No me la he visto. Eso sí es muy Es malo. espantoso. Pero la del borde del mañana o el filo del mañana o como se llame, es muy buena y también tiene lo mismo. O sea, que el tipo estaba metido en el cuento por cantidad de años y ya él no sabe qué es ni nada y toma exactamente lo que dice Facio, es la misma película. Es exactamente la Y misma. pistolitas. Me averigüé de dónde viene el hecho de que se repita el día, porque en la película no lo explican. En la película queda como este man amaneció y es el mismo día. Lo que te hayan dicho es mentiras. Le preguntaron a él y él dijo, no quise dar la explicación. O sea, me pidió toda la gente, bueno. me pedía la explicación y no hay explicación. No, sí hay varias explicaciones. No, o sea, pero él no le quiso dar ninguna explicación. No, por eso, pero él dice que darle una explicación le quita la fuerza a la película. Sí, sí, y estoy de acuerdo, pero la versión que yo tengo es de un man que fue actor pues, de la película, que leyó un guión previo, uno de los guiones pues antes de que quedara terminado el guión. Y en uno de los guiones originales era una exnovia de Bill Murray que le hace como un gualicho, le hace un encantamiento ahí, un trabajo. Y entonces maleficio. Un maleficio ahí. Y mete un reloj dentro del maleficio y le prende candela y no sé qué. Entonces ahí es donde él empieza a repetirse el día. Y la manera en la que él puede cortar el maleficio es cuando deje de ser la porquería que es. Este tipo de películas pasa una cosa y es que se convierten después en el tiempo en lo que es hoy esta película, que es una película de culto en este género, así como Blade Runner en su momento tampoco llevó a nadie en el cine y después con el tiempo se volvieron películas de culto. Esta película muy referenciada más en Estados Unidos, creería yo, pero mucha gente utiliza el tema de esto es como el Día de la Marmota como para hablar de bucle, como sin saber que eso viene de aquí de la película. Se supone que los militares lo tienen ya como, o sea, utilizan el Día de la Marmota para eso, o sea, para reproducir un bucle. Y también hay unas cosas interesantes, por ejemplo, en Italia le tienen musical. En Italia le tienen musical. Hay un dato muy bacano y es un man los demandó por el guión, que porque él había utilizado el concepto del bucle en el tiempo. Entonces, ¿sí? O sea, la demanda se desestimó, obviamente. Obviamente. Todo estaba lleno de gente que ha hecho el bucle en el tiempo. Claro. Y de hecho ellos, o sea, él hablaba que eso casi que viene desde de Nietzsche, creo que decía, pues de Nietzsche, decía él. Que sí, tenía Nietzsche habla mucho de... Sí, entonces, pues que era el eterno retorno, lo llama Nietzsche. Esa demanda. Pero fue bastante, o sea, el tipo la llevó a tribunal y todo, pero no, la desestimaron. Marmota en italiano se debe decir marmota, ¿sí? Pero creo que en Italia usan es otro animal distinto. Pero no, o sea, los mismos castigos que los dioses daban en la mitología
griega tienen eso del el tipo que sube la piedra de la Sí, sí. montaña y vuelve y empieza al otro día, o al que los pájaros le comen el hígado y le vuelve a crecer al otro día para que tenga ese castigo por la eternidad. O sea, es algo que siempre lo hemos visto y en ese mismo, más o menos, idea. Pero tiene lógica el desencantamiento con el que termina la película con la teoría que estaba planteando Benny ahorita, porque el Sí. desencantamiento se termina cuando él logra enamorar a la damisela, ¿cierto? Y hasta ahí llega el encantamiento. Entonces, ¿ese encantamiento tiene alguna relación o con él ser tan mala gente y terminar un ciclo de volverse buena gente, o con el tema de haber enamorado Tiene que ver con el tema de haber enamorado, porque él ya era buena gente. No, Sí. por eso, pero él no la enamora a ella, sino que él se convierte en el hombre del que ella se puede enamorar. O sea, que es el cuento es que él para de tratar de enamorar. Él ya no le importa. Sí, no, él se transforma en esa persona que ella, hay un momento de la película donde ella hace una lista de lo que para ella es el hombre perfecto. Y él dice, sí, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Y no lo es. Y él se convierte en eso al final de la película. Hay una cosa muy bacana, una escena muy buena, que es cuando él intenta contarle esto a ella diciéndole que él es un dios. Ahí Y está. que ella, ahí estamos, y justo en ese momento, y ella le pide que le demuestre por qué es un dios, y entonces él empieza a contar lo que va a pasar en esa cafetería en los próximos 3 segundos, 4 segundos, y ella pues se queda como atónita de lo que está ocurriendo en ese momento, y son todo lo que pasa en esa cafetería en los próximos minutos, y él va relatándoselo previo a que vaya pasando hasta intentar convencerla a ella pues de que él realmente pues sí es inmortal Tiene algún o poder, Es sí. Dios, de que tiene, es tiene Dios. algún poder, sí, de que es un dios. Que él en un momento es muy teso porque él de verdad se cree que él es un dios. Él está creyendo que es un dios y que tiene ese poder de la inmortalidad que realmente lo tenía en ese momento, porque él, a pesar de que se intenta morir de todas las maneras posibles, termina resucitando al otro día. Claro, la inmortalidad como castigo. La inmortalidad como Así. castigo, como el infierno. Sí. Hay una cosa muy tesa también haciendo analogía de Dios, pues de esta película que pareciera como una analogía a las reencarnaciones budistas o en fin, y es que no hay un Dios que castigue. O sea, el tipo se vuelve una porquería y no pasa nada. O sea, puede caer en la lujuria más extrema, en la gula más extrema, en lo que sea, y es parte de su aprendizaje. No hay un Dios que le está diciendo, usted hizo algo malo, no. El tipo decide dar el cambio porque le provoca, no porque Pero el mensaje forma el sí es castigo. que todo cansa. O sea, y yo creo que ahí es donde el cuento, cuando uno pregunta cuál superpoder quisiera tener usted, y uno siempre va a un superpoder muy base al principio, Sí, y a sí, medida sí. que lo analiza uno termina sabiendo que todo eso cansa, o sea, no importa. Y es lo que le pasa a él, que al final del día él tiene su promiscuidad y su gula y todo eso, y supera esa parte Y la por la entiendo. experiencia. Ustedes han visto Death Note, el libro de la muerte, pues, El libro de la muerte, sí, Solamente un claro. capítulo. que tiene, es excelente, pues te la recomiendo, pero tiene esa duda existencial que es inevitable que vos te hagas la pregunta, si yo recibiera ese libro, ¿qué hago? O sea, ¿lo Claro. escondo, lo quemo o escribo el nombre de alguien ahí? Y yo creo que es una tentación terrible porque con que escribas el primer nombre, te se vas. Te seguís. Y arrancas a escribir nombres ahí como un Yo ya loco. tengo varios. Esta película, yo estoy casi seguro, y por el año que llegó, que no debía haber llegado a los cines en Medellín. Yo creo que esta película la vimos en Oh, VHS sí, después, ¿o sí? En el Capri la ¿Vos la dieron. viste ya? Yo no la vi en cine, pero Yo no me sí creo acuerdo de que haberla la visto vi en cine. en cartelera exhibida. No, yo también ya la recuerdo, tranquilamente en Primer Caracol o cualquiera de esas cosas peruanas. En Videovariedades. F200 era el carnet mío de Videovariedades ahí en Colombia con la 80 casi. R16.
Oigan, vuelvan a hacer memoria de otra película que sea de viajes en el tiempo también que les guste mucho. No, no. Serie Viajeros, Viajeros que era muy buena como serie. Viajeros Y, era mortal de buena, hermano. Qué y pesar. también estaba en un poquito después esa de ¿cómo le llamaba? Quantum Leap. Quantum El Leap hombre también. cuántico El era muy hombre bueno. Ah, el cuántico. hombre cuántico. Van a hacer Sí, versión. Sale versión ahora dentro de poquito del hombre cuántico. Sí. que ese era con el el que estaba en el Pácula. CIS. Sí, Pácula, en el Pácula. CIS. Las Vegas no, ¿qué era? Sí, Una de esas. datos Es de esta. Andes, Hay Jardín. videojuego. Hay videojuego de esta película. Videojuego que de Hay un Nintendo. videojuego de esto, no sé de cuál es, pero hay un En el videojuego que se 64. supone que la idea es que el hijo de Bill Murray vaya y le ocurre lo mismo. Pues el hijo de Phil, Eso pasa en el videojuego. en el videojuego, sí. Y lo que leí Apúnteme también para no es que jugarlo. como que estuvieron trabajando en la idea de sacar una serie de esto. Da para una serie, es que en todo caso usted repetir Claro. todo un día, jugar, Total. bastante. Una cosa de lo que estábamos hablando ahorita es del aprendizaje de las cosas, pero también del desaprendizaje. Acuérdense que, por ejemplo, él en la primera vez, el primer día, mete la pata en un hueco lleno de hielo y a partir de ahí ya no lo vuelve a hacer, porque él ya Sí, sabe. creo que O no, él cae una o dos lo mete veces por ahí más. 4 o 5 veces. Sí, 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 es verdad. Cae varias veces, pero hasta que aprende, que también es es el otro polo de lo que estábamos hablando, de aprender unas cosas muy positivas, pero también de no volver a cometer los mismos errores también en la vida. Y el momento del desespero de él más importante es cuando él se roba la marmota, el primer suicidio, que él se Sí, roba la sí. marmota, se Con monta en una esa camioneta, camioneta. una El camioneta. suicidio, homicidio. Exacto, y entonces se lanza por un precipicio, por una mina que hay allá, cae, la camioneta estalla, incluso venían detrás pues Andy McDowell y el camarógrafo, y el man alcanza a filmar el estallido de la camioneta, y ahí aparece él nuevamente en el primer día, ese es el primer suicidio de él, y a partir de ahí ya empieza a suicidarse Ya un montón de se veces. Sí, va a suicidarse como... a ver de qué manera lo hago, A y ya ver le deja de cómo corta la importar. cosa. Exacto, y en ese momento él ya está tan mamado que le deja de importar saludar a la viejita del hostal al principio, o saludar al man de los seguros, o un man que se encuentra en las escaleras. O sea, el man se despreocupa del todo y se vuelve fatal. Hay un punto depresivo muy charro que él se queda con todos los viejitos como de ese hostal viendo un programa de concurso y él ya se lo sabe todo de memoria, todo, y lo va recitando y lo va recitando y todos son como, pues o Uy, este man madre. está loco, o sabe demasiado, pues pero Sí. ya es el man en esa depresión tomando whisky de la botella, es en ¿Cómo una se llama cara ese con whisky. juego, Álvaro? El juego que es al revés, que le dan a uno la respuesta y uno tiene que hacer la pregunta. Es un típico concurso gringo de los Sí, sí, sí. 80s que le dicen Y a no, uno. Sí, que uno eso todavía dice está. Neil Armstrong y uno dice primer hombre en la luna. Exacto. Pero no sé si todavía está el juego. No, yo Es creo que sí, típico todavía está. programa de concurso ese Sí, gringo sí, yo creo que de todavía los está. 80. No confundir Todavía a está, todavía Neil está. Armstrong con Lance Armstrong o con Louis Armstrong. Sí, cualquiera de los tres Armstrong ahí. Oigan, y otra cosa que también me parece muy chévere la película es el contexto antes de empezar la película, antes de los créditos de los actores, es supremamente largo. O sea, nos cuentan él allá en Pittsburgh, en el noticiero, y ella, y cómo lo mandan a él, y uno dice, ¿esta película para dónde va? Y eso es un pedazo gigante, muy largo, hasta que ya arman el viaje, empiezan a rodar hacia el viaje, y ahí, apenas ahí, empiezan los créditos de la película. Y ahí empieza la película realmente, que es el Día de la Marmota, dentro de ese pueblo innombrable que hay Y es verdad, porque los créditos está en el momento en el que se muestra la camionetita yendo de lejos ya para el pueblito. ya O para sea, el toda la pueblito. parte del noticiero y todo fue previa a eso. Fue como previa a ese momento. Que ahí la muestran cuando la muestran a ella jugando con la pantalla azul. Sí, Exacto, así, jugando como un tío azul. Exacto. Oigan, una cosa en este viaje en el tiempo es el tema del bucle,
que es distinto a lo que, a lo que nos puede pasar en otras películas, porque en otras películas, digamos lo que la afectación de lo que yo puede hacer cambiar el rumbo del presente o el pasado. En este caso, No como pasa es un nada. solo día, claro, como es un solo día, sigue pasando exactamente, a pesar de que él sigue haciendo cosas distintas, al resto del mundo le pasa exactamente las mismas Esto es cosas. una reseteada. Vuelve y Es un, comienza de ceros. Por eso, exacto, pero y nunca puede salvar al viejito, no le puede salvar la vida al tipo. claro, o sea, el destino está escrito. Según esta película, el destino está escrito. Pero Mientras si que en Volver al salva, no, si Futuro, salva a otros, porque él salva al niño, Al él hace niño no muchas sabe. otras Salva cosas, al que se está ahogando en el restaurante. sí, le ayuda a las viejitas, o sea, pasa de todo, pues pasan pero muchas cosas. No puede salvar al viejito porque a él sí le dicen algo del viejito, le dicen, el viejito ya estaba en su momento. sí, Por eso, pero ¿cómo será el desespero del que aprende medicina para salvarlo? Y ni así. Hay una cosa también, hay otra película que tiene algo similar, que es con Nicolas Cage, pero no es que sea un cambio en el tiempo, sino que él entra como en un pasado que él podía haber vivido. No sé, ¿se la han visto o no? Nicolas ¿cuál? Cage tiene una novia, una rubia, creo, bueno, se me olvida en este momento el nombre. Entonces el man termina con la novia en el principio de la película. Y un ángel, que es un cajero de un supermercado, le dice, no, yo soy un ángel, le voy a dar una segunda oportunidad. Lo voy a devolver en el Meg tiempo Ryan. a tal día. No, no es Meg Ryan. No, No, porque esta es otra, no, la que vos decís es La de diferente. Los Ángeles, la que es inspirada Sí, pues en El cielo no, sobre pero Berlín y en sí, Tanejo no, de pero esa no concierto. es, esa no es. esa No, terrible película no. tengo la cara de la pelada aquí, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que este Va a man, buscarla. el ángel lo devuelve a la brava a que él viva como el pasado, lo devuelve un mes, 2 meses, no sé, como lo que hubiera podido pasar si se juntara con esta vieja, si vivieran juntos. Entonces él vive un futuro que nunca vivió y termina enamorándose de esa vida. Y él vive un Pero rato. esa es una donde él es, Ya la recuerdo, ya. Él es de la bolsa que y es lo muy mandan para un exitoso. negocio de neumáticos. O sea, Creo lo que es mandan a un ese. negocio de neumáticos y tiene niños. O sea, Y está tiene casado hijos y tiene todo, hijos. sí. Es una cosa terrible. No saben dónde estudia el hijo. Sí, No, la hija, la hija. el man al principio no le importa nada, pero cuando va al futuro paralelo que podría haber vivido, eh, pues el tipo cambia mucho porque su familia y sus hijos y su novia, al punto que ya el man ya no se quiere devolver a su vida real. Entonces el ángel vuelve y se lo encuentra. Y este man apenas lo ve y dice, uy, pues, pucha, me vas a quitar esta vida tan buena que tengo. Y el ángel le dice como, ese era el trato. Usted sabía que yo tarde o temprano me lo iba a aparecer y lo voy a devolver al mismo día en el que lo cogí. Entonces este man, como no, toda esta vida tan bacana que tengo, ¿qué voy a hacer? Y el ángel lo devuelve y lo lleva a donde la pelada, pero obviamente la pelada no tiene recuerdo de ninguna vida compartida con él. Y el man, la película termina con él saludándola, hola, que si quieres tomar un café conmigo, bueno. Entonces ya uno deduce que algo pasará. Pues. De pronto a ella no le gusta el café y ya. Sí, de pronto Sí, la sí, nada ahí Vamos a dar la condensada lo oportunidad, deja. Benny, de que busque la película. Oigan, viajes en el tiempo, no podemos dejar a Nolan con Tenet. Tenet muy buena. Tenet muy buena y con el tema de viajes en el tiempo. Y búsquense una española que se llama Durante la tormenta, que es película española, está en Netflix, que tiene más o menos este mismo argumento, muy seria, y es con un televisor y es con tema de los 80, muy chévere. Denle una buscadita que esa película es muy pegada también a estos temas de viajes en el tiempo. Estoy buscando el nombre de la película, pero Un dato también de esta película es, valió 14 millones de dólares y recaudó 75. O sea, ganó, pero muy bien. no es que sea pues la locura. No fue un batacazo, pues. No, realmente es que por eso no es algo que le vaya bien con la crítica, pues a la crítica le fue, o sea, sí, una peliculita y vaya, véala, pero no es gran cosa. Creo que ya me acordé. Pero le hizo la carrera a Ramis y a Murray. O sea, Pero a partir de ahí Ramis ya venía de ser... Esto es posterior a Ghostbusters. Claro, no, por eso, 84. pero ya ahí él puede empezar a hacer películas mucho más serias Sí, y sí. con más presupuesto.
pero Bueno, ya, a él ya sí. encontré la película que les venía contando de Nicolas Cage. Se llama Hombre de Familia y la muchacha Ujú. es Tea Leoni. Ya, ya. Oiga, y por último recuerdo de Viajes en el Tiempo, que además uno como que se le olvida porque uno no piensa que es una película de otra cosa, es Terminator. Terminator, exactamente. Terminator Viajes en es el Tiempo. exactamente este mismo cuento, es mandar esos manes y ese robot del futuro para que venga al presente para acabar lo que pueda pasar en el futuro. Y para matar a Que, John Connor. para matar a John Connor, que es la paradoja de Una la que paradoja se imposible. habla, exacto, la paradoja imposible, que es de la que hablan cuando se critica a Back to the Future, cuando se critica ese tipo de guiones, que esa paradoja supuestamente es imposible, porque además la paradoja grande es que supuestamente no pueden coexistir las dos almas en un mismo momento, que es lo que pasa en Volver al Futuro, que ellos coexisten en algún momento en ese mismo pasado, y en Terminator también pasa lo mismo, pues que coexisten en las dos personas. Perdón, que en Terminator no pasa exactamente eso mismo, que es lo que pasa en Back to the Future. En Back to the Future hay dos Martys en un momento o dos Doc en un momento, y la crítica lo que hace es decir que eso es imposible supuestamente. Pero eso lo tumban ahora en las nuevas Star Trek con el viaje de Spock al pasado, que es donde reinician todo el cuento para poder hacerlo todo nuevo. Y cuando se encuentran los dos Spock, el uno le dice al otro, y le echaste el cuento de la paradoja del tiempo. Y él le dice, sí, y se lo creyó. Y sí se lo creyó. Y que ellos se Porque encuentran, él se encuentra con él mismo. la verdadera paradoja en Terminator es que el hijo manda a su propio futuro papá para que vaya y lo conciba. Pero creo que él no sabe. El Yo papá no creo que, sabe. El papá no sabe. John no sabe que él va a ser el papá. O sea, ninguno de los dos sabe, pues. Ninguno de Sí, los o sea, dos. es un accidente, creo yo. Más Porque ella imposible nunca le todavía. dice, ella no tiene foto del tipo ni nada, y creo que nunca le dice. También en Sara la nunca le misma, dice a John. también es Picard, la serie nueva pues de Star Trek, que ya va como por la tercera temporada, también es el mismo asunto de viajes en el tiempo. Nos toca devolvernos a un lugar donde todo se volvió nada, entonces nos toca devolvernos a un poquitico más atrás para evitar que eso suceda y generar otra línea de futuro distinta. Otra línea de futuro. Exacto, que es que entonces hay dos tipos de películas de viajes en el tiempo. Una esa que ve el tema lineal, y entonces hay acciones en ese punto para cambiar el curso de ese tiempo, y en este caso esta, que es un solo día, que todo sigue pasando igual, pero para una sola persona le pasa completamente distinto, que es el argumento de la de Tom Cruise con la monita esta, que es la heroína de la película. ¿Cómo se llama Que no me ella, acuerdo cómo se Alvarito? llama. La Full Metal Bitch. Voy a buscar aquí. De nuestro Oigan, pues amigo no me acuerdo. muchachos. Tom Cruise con Emily Blunt. Emily Blunt. Bueno, Muy linda entonces, ella. muy. Y bueno, entonces, Unos al saludos. Yo tengo uno sí, nuevo. dale, ¿quién? Washington, D.C. No El jodas. saludo para Washington, D.C., que vio el programa de Dorian Gray y que le gustó mucho el programa de Dorian Gray. Entonces tengo saludo desde Washington. Seguimos conquistando Estados Unidos, sobre todo la costa Este. sí, la Ah, costa yo este. tengo saludo de Tampa también, que también lo vieron, En la pero costa el este nos ven Principito. mucho. Vamos a tener que conquistar El la oeste. costa, el oeste, sí, Así nos California. toque matar a algunos indios. Alguna cosa tendremos que hacer con la costa oeste, pero costa este ya la tenemos pues conquistada completamente Dominada. hasta Chicago llegamos. Sí, no es costa, pero vamos ahí como en la curvita, ¿sí o Pero no, Álvaro? más o menos, las Y tres es Costa del Lago. originales. Costa del Lago y lo que es Canadá y ese sector, o sea, Norteamérica de este lado, lo tenemos Está clarísimo. cobijado. Sí, 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 ya. nos ven, Oiga, pero y de no está Dominación mal. total. Hay una muchacha Valentina que nos puso un Sí. mensajito muy candoroso en YouTube. Me imagino que alguno de ustedes le dio un croissant o algo para que pusiera palabras bonitas, pero muy halagador. Aparentemente no la conocemos, ¿verdad? O sea, tenemos gente nueva. Ah, Sí, bueno, o alguien lo está negando. saludos a no, Valentina. no A alguien le tenemos. queda imposible de aceptarlo.
También puede pasar. O Sí, puede sí. que no sea Valentina. O puede ser un muchacho, pues un muchacho. Sí, 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 un tranquilamente. catfish por ahí. Tal cual. Entonces también saludos pues para ella que nos ve muy asiduamente, hombre. No dijo Y desde dónde tampoco. no, ve, hay No, que, no, hay que no decirle, vieron desde dónde. Pero sí, entonces, si les gusta el cuento, que le cuenten a la gente y rieguen sí, la bola. que lo sí, compartan. sí, si llegamos a 74 suscriptores en YouTube, mucha la rompemos. Nos empelotamos. Tengo otra ahí, Lina María Zuluaga de Medellín, o sea, también la tengo por acá dentro de las personas que nos escribió. ¿Alguien Ah, la vea, conoce? pues. Porque Nadie. si No. llegase, Conozco a Ana María También, Zuluaga. también están negando a Lina María. No, yo No, conozco a Ana María Zuluaga, pero no a No, Lina Lina María María Zuluaga. Zuluaga, esta es de una acá de sobrina. Medellín. Sí, pero no vamos a empezar para calentar el chat, pues, hermano. Y a decir Parche. que, Sí, 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 sí. Que esta sí, fue la no, novia de tal, que le no. no, 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 Vida no, muy privada, mal no, no. no, es exacto, no. No, Saludos no, y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Y vamos a hacer una vaqui, pues, para continuar con este tema, pues, de aquí en adelante, pero Un Patreon. sí, tal cual, tal cual. Oigan, muchachos, Bueno, señores. quedamos, pues, entonces, mañana nos levantaremos a las 6 de la mañana, en el mismo día. Y a no continuar con esta dijiste, no rutina. hablaste de la canción, Facio. ¿Cuál es la canción que él oye cuando se No, despierta? la de Cher, es de Cher. La de Es Sonny Cher, I've Got You, baby. Sí, muy importante, Jaime, que en la edición le pongas un pedacito, no para que YouTube nos quite y nos Nos la desmonte, quita inmediatamente. pero sí poner ahí un pedacito, hombre. Nos toca, ¿Oíste? y si la cantamos nosotros a capela, nos la quita Eh, YouTube por... No, no, ahí sí no, ahí sí no. No, viene Cher y nos mata. Nos demanda Cher por habernos dañado la cancioncita de ella. Es muy Pero- importante esa canción, es muy importante. Yo tenía un amigo que la tenía de ringtone porque con esa se levantaba todos los días. Dios mío. Entonces la ponía de alarma, no de ringtone, la tenía de alarma en el celular y con eso se despertaba todos los Estudiar días. igual Pero siempre. para alarma está genial. Alarma Sí, es sí, es lo buenísima. mejor. Alarma es 6 de la buenísima. mañana. O para cambiarle la alarma a alguien. También. Que no también. sepa. Esa está muy buena, esa broma. Muchachos, Bueno, señores, un abrazo. Un hasta placer. la Felicidades. próxima. Chao, chao. Congelados.